Atléticos Podcast llega a ustedes gracias a... Hola, ¿qué tal? Nuevamente a todas las personas que nos están viendo, a todos los seguidores de Atléticos Podcast. Hoy vamos a grabar un nuevo episodio con una grandiosa atleta costarricense que nos ha representado siempre de muy buena manera. Siempre ha dejado la bandera de Costa Rica muy en alto y bueno, que al día de hoy nos acompaña y que es una visita muy grata. Esperemos que este episodio lo vayan a disfrutar bastante, tanto como yo, porque para mí es un gran placer contar con esta visita que es Gabriela Traña, olímpica de Costa Rica, y bueno, vamos a ver cómo nos va en este episodio del día de hoy. Gaby, bienvenida a este episodio del día de hoy. Espero que lo disfrutes, que lo pasemos muy bien ameno y que podamos conversar de bastantes cosas. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer pues compartir experiencias y contar pues historias, ¿verdad? Que se van acumulando a través de los años en el deporte. Y bueno, yo creo que el deporte para uno que lo ha practicado desde niño, pues de alguna manera es su estilo de vida. Así que muy feliz de estar por acá. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, yo quisiera preguntarte porque sé que iniciaste muy joven en el deporte, pero que además de Olimpiadas nos representaste en campeonatos mundiales, pero en otras distancias, ¿verdad? Sí. Eso a veces no lo tenemos muy claro, pero sabemos que fuiste a dos mundiales, ¿verdad? Representando Costa Rica en la distancia a 3 mundiales, perdón, sí, este último. En 1500, 5000 y maratón. Y maratón, 3 mundiales, sí. Sí, bueno, yo inicio, digamos, a los 13 años y entonces en esas distancias, bueno, el atletismo yo creo que es un deporte que está muy bien distribuido y como con una estructura donde se procura pues que no haya una sobrecarga, digamos, para el atleta. Y la World Athletics, antes la IAF, pues siempre ha tenido como un calendario, una estructura de competencias, de manera que a cierta edad solo podés correr hasta cierta distancia y ahí vas conforme vas desarrollándote física y muscularmente, pues hay pruebas que tienen ya sea o más distancia o más altitud, dependiendo. Ahora el atletismo se compone de pruebas de saltos, lanzamientos, vallas, velocidades, medio fondo y fondo. Y además las múltiples, ¿verdad? Como tal, más los relevos. Entonces es una variedad enorme de pruebas en las cuales pues te van encarrilando, digamos, hacia lo que tengas más condición. Cuando yo inicio, aunque tenía siempre cualidades de resistencia, pues las pruebas que podía competir, porque eran las de mi categoría, de hecho mis primeros juegos fueron 300 metros, 800 y 1500 metros. Y conforme fui pasando de categoría, se agregaba alguna prueba más, sin dejar las cortas, por así decirlo. Y cuando yo llego a los 23 años, las mejores marcas o marcas técnicas que tenía eran en 1500. Entonces, por eso es que en mi primer campeonato mundial voy en 1500 metros, sigo compitiendo con la Universidad de Costa Rica y demás, y sigo evolucionando, empiezo a competir en ruta. Y entonces la prueba que estaba un poco más fuerte en ese momento eran los 5000 metros para lo que fue Osaka 2007. Y ya ahora al final, que eso es una larga historia, en el 2019 pues se da la oportunidad, gracias a que clasifico por ranking, a la maratón de Doha en el 2019, que ya yo había ido a los 2 Juegos Olímpicos de Pekín y Londres, pero nunca había tenido la oportunidad de ir a un campeonato mundial en maratón. Entonces sí, yo creo que, no sé si hay alguien más en el país, pero digamos, de que yo recuerde, yo creo que soy la única atleta que ha ido en 3 eventos diferentes a los campeonatos mundiales. Casi siempre hay algunos que van a 2 o 3, no sé si más de 3, pero en la misma prueba. Si yo es porque en diferentes edades estaba entrenando y compitiendo distancias distintas. Entonces por eso es que se da el 1500, el 5000 y luego la maratón. Ok, ahorita que estabas hablando de los juegos, hablabas de los Juegos Nacionales, tus primeros Juegos Nacionales. Y esos fueron en Santa Cruz. Sí, Santa Cruz 94. ¿Y eso qué recuerdos se trae de esos primeros Juegos? Bueno, lindísimo, porque en realidad, vamos a ver, yo creo que no le pasa a todos los atletas, pero en mi caso yo nunca tenía ninguna expectativa de la parte deportiva. Para mí
Cuando yo inicio en el deporte lo hago porque mi profesor de educación física, que fue mi entrenador de toda la vida hasta ahora que ya no estoy compitiendo a alto nivel, pues siempre me motivó a representar al colegio, al cantón. Pero yo durante toda mi infancia, tanto en la niñez como ya en la edad escolar, no practicaba ningún deporte. En mi escuela no había educación física, sino que yo entro al colegio y ahí es donde empiezo a recibir educación física. Entonces yo nunca tenía una expectativa como de ir a Juegos Nacionales. Es más, yo ni siquiera sabía que existían Juegos Nacionales, no sabía que existían Juegos Olímpicos. O sea, yo prácticamente no veía televisión porque yo siempre estaba jugando o estudiando, pero digamos, no era como de ver televisión. Cuando ya yo inicio en el colegio, pues me dicen que puedo representar al colegio, que también hay Juegos Nacionales, y obviamente cuando ya uno está involucrado en el proceso de Juegos Nacionales, pues ya uno sabe que hay campeonatos mundiales y que hay olímpicos y demás, pero en esos primeros Juegos Nacionales, o sea, yo llego a las eliminatorias a ver si clasifico, ¿verdad? Aparte que en mi generación, por ejemplo, en 1500 habíamos 60 niñas, o sea, no se sabía ni quiénes iban a clasificar. Entonces vengo y clasifico, cuando veo el tiempo soy de primera en el ranking y era como, qué raro, qué vacilón, ¿por qué de primera? Y ya hicieron varios hits y todo lo demás, pero ya cuando llegamos a los juegos, pues sí, había una proyección de marca y obviamente me habían entrenado para hacer determinado tiempo, pero digamos, y como había clasificado de primera, pues había una posibilidad de ganar medalla, pero no era como, no había un antecedente, no había una experiencia previa. Entonces, yo llego a los Juegos Nacionales simplemente con la ilusión de participar como llegan casi todos los niños que inician, digamos, en un deporte. Sí, que tal vez uno no tenía en la mente esa idea de llegar a ganar el oro porque es lo que, sino más bien era por un tema de participación, de disfrutar el momento, ¿verdad? En una edad tal vez temprana, sí. y que la ilusión es ir a representar, pero disfrutándolo de cierta forma. Sí, 100%. Y sí recuerdo como mis compañeras que ya habían ido a juegos que me decían, usted tiene que ganarle a fulanita y a sutanita porque el año anterior ellos le habían ganado a mis compañeras. Entonces, pues estaba como eso, que yo quería ganar para que mis compañeras sintieran que había la revancha, pero en realidad yo siempre fui, y esos primeros juegos por lo menos no había esa presión de que tenía que ganar, era ver qué pasaba. Ya luego, con los años, pues sí, ya había ganado estudiantiles, había ganado Juegos Nacionales, entonces ya luego uno empieza cada vez que compite a que diga, no, debería estar ahí en el podio, ¿verdad? Claro. Y empieza a ver como esa presión, pero en mi familia no habían antecedentes de gente practicando deporte. Mi papá, que como casi el 99.9% de los costarricenses ha mejengueado y listo, o sea, entonces no era como que, no era una prioridad. O sea, cuando yo llego y digo que quiero pertenecer al equipo de atletismo, mi mamá me dice, sí, puedes hacerlo, pero no, o sea, no puedes descuidar el estudio. Si te empieza a ir mal en las notas, tenés que salirte. Y siempre puedes estar entrenando si vas bien al colegio. Porque en mi casa lo prioritario era estudiar. O sea, mis papás fueron siempre muy claros en que la única herencia que nos podían dar era el estudio y que todo lo que hiciéramos adicional sería un complemento, pero nunca una prioridad. Y aparte, yo creo que, bueno, en mi generación, y bueno, hasta la fecha, o sea, no puedes vivir del atletismo. No es como, ay, me voy a dedicar y voy a ganar millones y millones en el deporte, sino que yo tenía claro que eso era un hobby, un complemento. Yo no lo veía para dedicarme exclusivamente, digamos, a eso. Entonces, a mí me gustaba, obviamente me sentía bien ganando, se fueron abriendo puertas, se fueron dando oportunidades, pero nunca perdí mi objetivo y mi norte, que era, digamos, graduarme y ser una profesional. Cuando ya tuve la decisión final de ser profesional en nutrición, ¿verdad? Pero, y cada paso, terminar el colegio, entrar a la universidad, ganar los cursos, hasta ya graduar. Ok, y en este transcurso de que vos dices, bueno, pues yo tengo que, mi prioridad es el estudio, pero igual sigo compitiendo, sigo representando en este caso el cantón. Hay un momento, me imagino que hay un momento clave en el que vos dices, no, mi prioridad es el estudio, pero yo quiero competir y quiero seguir dedicándome a esto también de alguna u otra forma.
Ajá. Vamos a ver, yo diría que esa parte llega más tarde, cuando ya más bien prácticamente estoy terminando la universidad. Durante todo el colegio y toda la universidad, yo, a ver, hacía lo que tenía que hacer. O sea, llegaba a entrenar y lo que me pusieran a entrenar, yo lo hacía sin, digamos, sin reclamar, sin preguntar, sino que ese era como mi momento divertido. O sea, yo nunca vi el entrenamiento como, ay, qué cansado, qué aburrido, qué pereza. O sea, yo siempre fui porque quería ir a entrenar. Y luego cuando iba a las competencias, me encantaba ir a las competencias porque íbamos a otra ciudad, conocíamos otra gente. En aquella época pues había mucha, qué sé yo, la Extra, bueno, más tarde hubo La Teja, El Día y todos esos periódicos. Entonces salías en el periódico, te entrevistaban los medios de comunicación. Entonces a mí eso me parecía como súper divertido. Esas eran como las redes sociales en ese momento. Sí, entonces siempre vi ese lado, digamos, como positivo y bonito, sin que eso me generara, y fue como paulatino, no fue que la primera vez que competí y salí en todos los periódicos ni nada por el estilo, sino como, ok, competí y salió en, no sé, en el periódico del colegio, o vino una emisora y te entrevistó, y eso fue creciendo. Entonces yo creo que a mí se me dio la oportunidad, o la vida me dio la oportunidad de ir creciendo conforme fui evolucionando deportivamente, y a la vez de la mano la presión social que puede existir con entrevistas, fotografías o expectativas, ¿verdad? Porque al final, conforme vas ganando, hay una expectativa de que siempre ganes. No siempre pasa, pero por lo general yo creo que también algo que siempre me ayudó fue que como yo no sentía que eso fuera algo que me determinara. O sea, como decir, a veces uno habla con algún chico y así y... Como que hay una presión de más. Y hay una presión o una autopresión. Yo no tenía esa autopresión. Yo no tenía esa presión de mis papás. Mis papás no me exigían ganar. No me decían, mira, es que si vas a eso y no ganas, no puedes volver a ir. Claro. O sea, mi presión era ser y rendir académica, ser una buena estudiante y rendir académicamente. Y eso iba todo bien porque más bien hoy se sabe que el deporte te da la capacidad para una mejor memoria, una mayor creatividad, descansas mejor. O sea, hay un bienestar físico, emocional y mental que te permite académicamente ser mejor. Entonces, de todo se engranó, por así decirlo. Y entonces yo entrenaba, competía porque me gustaba y además me iba súper bien en el cole. Me empezaron a dar becas, me daban una beca para comprarme como los libros de inglés y demás. Eso durante la etapa que no competía en ruta. Cuando yo empiezo a competir en ruta, entonces di súper mejor, porque entonces yo recuerdo que a los juveniles nos daban 12,000 colones, que era un montón de dinero en ese momento, y luego después 15,000 y luego 20,000 y luego ya... Inclusive siendo juvenil, en algunas carreras yo me podía inscribir de mayor y me ganaba 50,000 colones. Entonces, siempre fue como un valor agregado a lo que yo ya tenía, digamos, a mi meta, que era estar académicamente bien, porque tenía que pasar el cole, tenía que entrar a la U, etc. Ahí es donde estaba tu presión, en lo académico. Exacto. Pero me iba bien, entonces todo fluyó. Qué bueno. Y entonces, ¿en qué momento llega ese que vos dices, no, ya esto es lo que yo quiero hacer y quiero competir a nivel de alto rendimiento, a nivel internacional? O no sé, me imagino que en algún momento tuviste que decir, bueno, yo voy a competir, a prepararme para representar al país. Porque me imagino que ya cumpliste con ciertos, Juegos Nacionales, campeonatos nacionales, ciertas carreras, y que ya dijiste, no, ya yo quiero ir a nivel internacional también a hacerlo de la misma forma. Bueno, en atletismo, creo que casi en todos los deportes se da la oportunidad que siendo juvenil participar en campeonatos o juegos centroamericanos. Entonces yo empiezo a entrenar, a competir y clasifico para el campeonato centroamericano. En el primer año, digamos, que empiezo a entrenar. Entonces ya voy a un campeonato centroamericano, que inclusive en ese momento yo ya estaba como qué raro, esto es como uno va, compite y ya gana o no y ya se regresa. En esa primera experiencia internacional yo iba con toda la mentalidad que yo iba a ganar.
y quedo segunda. En las 2 pruebas que iba, quedé segunda. Terminé sustituyendo a una chica en 4x4, en el relevo 4x400. Y entonces ahí sí gané el oro, pero en las pruebas individuales me ganaron así, llegando a la meta. Entonces, cuando yo regreso de esa competencia, digo, yo voy a entrenar más duro para que el otro año a mí no me gane esta muchacha. Y empieza ahí un poquito más ese espíritu más competitivo. Pero como te digo, todo el cole, yo iba ya a eventos internacionales y ya luego ganaba algunas veces medalla de oro, a veces de plata, y en general me iba bien. Cuando ya a mí me empiezan a patrocinar, que es como casi terminando el colegio, primero me patrocinó, no sé si te acuerdas, había un banco que se llamaba Bancresen, todavía existe una tienda que se llama Mango Surf and Skate, también una tienda de ropa deportiva que se llama Guys. Ahí me empiezan a patrocinar unos meses una tienda, otras veces el banco, y ya yo entro a la universidad. Cuando entro a la universidad, yo ya estaba corriendo pruebas de ruta y estaba un equipo de atletismo que era muy fuerte, que era COFAL. COFAL Fuerte era ya el patrocinador de como los mejores de la categoría mayor. Y me empiezan a patrocinar y yo me ganaba un salario mínimo de ese momento. En el primer año universitario recibía un salario mínimo y además los premios que ya daban las carreras. Entonces, yo no lo vi como me voy a dedicar a esto, sino esto me sirve para yo estudiar. Claro. Entonces, aunque yo tenía beca en la Universidad de Costa Rica, yo con el dinero que me ganaba, bueno, una parte la ahorraba y otra parte... porque COFAL Fuerte estaba junto con New Balance, entonces me daban implementos deportivos, me daban las inscripciones y me daban un salario, creo que eran 80,000 colones mensuales, una cosa así. Empecé con 60,000 y luego el año siguiente me subieron 80,000. Y evidentemente entonces ya, por ejemplo, en nutrición, que había que comprar una balanza, que había que comprar un caliper, que había que comprar los implementos que usamos, yo los compraba. Mientras que tal vez otras personas tenían que usar los de la biblioteca o los de la universidad, de la escuela de nutrición. Y entonces yo vi ahí una oportunidad de ir haciendo todo lo que yo necesitaba como si trabajara. Entonces yo analizaba, bueno, estoy entrenando, voy con mis compañeros, me disfruto y además estoy ganando un salario que una persona tendría que trabajar por lo menos 8 horas diarias. Entonces... a mí el atletismo de ruta me dio cosas que nunca jamás hubiera tenido en pista y hizo que mi vida fuera como si yo tuviera un trabajo de todo el año, ¿verdad? Claro. Aparte que las pruebas de ruta empezaron a surgir más y más, a dar premios más fuertes. Y a partir de ahí, cuando yo entré a la universidad, bueno, de hecho, ese año que yo entré a la universidad, yo casi le digo, bueno, prácticamente yo le dije a mi entrenador, yo voy a probar el primer semestre, voy a tratar de entrenar, pero si yo veo que está muy difícil, yo dejo el atletismo. Yo siempre, cada vez que yo hacía un cambio en mi etapa de vida, yo decía, ya el otro año me retiro. Cuando entré a bachillerato para ir luego a licenciatura de nutrición, va a estar como muy duro, entonces Juanca, yo seguro ya el otro año me retiro, chao. Y así, ahí iba cada vez anunciándolo, pero nunca se daba porque siempre pasaba algo. Entonces, por ejemplo, cuando yo entro en la U, yo dije, no, yo me voy a retirar porque ya tengo que concentrarme en la U y ir todos los días a San José, yo soy de Alajuela. Y se da esa oportunidad de COFAL Fuerte y yo dije, no me puedo retirar porque yo ocupo esta plata para esto. Y además, pues al final me daba. O sea, sí era muy sacrificado. Yo, digamos, sobre todo en los años más fuertes de la U, puedo decirle que a veces dormía 3, 4 horas y era muy cansado porque hacer trabajos de la U, venir todo el día a San Pedro, regresarme, entrenar en la madrugada, a veces me dormía en el bus, etc. A veces no podía ni desayunar en la escuela para poder llegar acá y entonces faltaba la primera clase para ir a desayunar y luego ir a clases. Entonces sí recuerdo que era muy cansado, pero a esas edades uno aguanta todo. Y en realidad... digamos, la época donde yo te puedo decir, ok, ya yo estaba terminando el bachillerato, pero ya estaba súper saturada el bachillerato de nutrición.
Y ese año sí la pasé muy mal porque yo iba a práctica, iba a clases y estaba entrenando. Entonces ya el cuerpo ya no me daba porque ya muchos... y competencias. Y competencias, ajá. Entonces yo tuve que parar como desde mayo hasta noviembre mientras pasaba esa etapa de la U y luego seguí la licenciatura, pero yo dije, yo no aguanto un año más así, me voy a morir. Y entonces hablé con mi mamá, entonces la decisión era o dejar el atletismo o dividir la carga académica en 50-50. Y en lugar de durar un año en la licenciatura, durar 2. 2 años. Y entonces mi mamá dijo, ¿pero qué te precisa? ¿Por qué no lleva la mitad y la mitad? ¿Para qué va a dejar atletismo? Claro, porque ella veía que me gustaba, recibía un ingreso económico y me iba bien. Entonces... Tú venías con la idea de que tenías que terminar la U ya sí o sí. Esa era como la consigna. Yo venía lo más a toda pronto. máquina y decía, tengo que graduarme cuanto antes y empezar a trabajar. Creo que la sociedad lo programa para eso, claro, ¿no? Y entonces mi mamá me dijo, pero ¿por qué? ¿Qué le precisa? Usted aquí no paga alquiler, aquí duerme, come, nada más tiene que ir a la U. Y entonces yo le dije, pero va a durar 2 años más. Y entonces mi mamá dice, sí, si tiene que durar 2 años más, dura 2 años más. Entonces a mí eso me dio mucha paz y me permitió la licenciatura dividirla en 2. Si yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera ido a mi primer campeonato mundial. Porque uno con una carga académica completa jamás tiene la capacidad, o sea, a menos de que sea un sistema como el que usan en otros países donde es adaptado para el deportista de alto rendimiento. Sí, con temas de horarios y instalaciones y demás. Ajá, y que entrenes, estudies y estés todo en el mismo lugar, no que te traslades desde Alajuelas hasta San José con una carga académica súper pesada, etc. Que no hayan horarios de alimentación adecuada tampoco. Sí, yo creo que también el hecho de estudiar nutrición me permitió cuidar mucho todo eso. Conforme yo iba estudiando, lo iba aplicando en mí, en mi familia, íbamos haciendo cambios. Tía, en mi casa no se comía ensalada todos los días. Cuando yo estudio nutrición, digo, mami, hay que comer ensalada todos los días, si no uno se puede morir de cáncer, faltan vitaminas y minerales. Y mi mamá, no, pero la ensalada es muy cara. Yo ya hice un análisis, es más caro comprar esos embutidos y esas cosas grasosas, eso ya no más. Todos los embutidos salieron de la refri y entraron los vegetales. Y entonces fue muy interesante porque al final uno dice qué interesante porque todo se fue acomodando. O sea, estudié una carrera que me permite aplicarlo de una forma que ni se siente, o sea, fueron una modificación de hábitos que tampoco era que comíamos mal, pero digamos se mejora todo ese aspecto. Luego entra Powerade como patrocinador. Ya yo estaba como en el 2º año de la universidad y no sé qué pasó con Cofal en ese momento. Creo que ya estaba como saliendo de patrocinar gente, no recuerdo, pero me contacta Coca-Cola, la gerente de mercadeo de Coca-Cola Company en ese momento, en una carrera de sol y arena. Ya yo tenía para ese año como 2 o 3 años consecutivos de ganar sol y arena. Y entonces, esa era una carrera de sábado y el lunes ya yo estaba firmando con ellos y tuvimos una relación de patrocinio de alrededor de 10, 12 años y súper bien. Entonces yo tenía hidratante, comía mejor, recibía ingreso cada vez que competía, pruebas de ruta, que para mí era un entrenamiento. El entrenamiento más duro era la pista y el fondo del domingo era una carrera, digamos, de ruta que me permitía ganar haciendo como si estuviera... Las primeras eran muy duras, pero conforme fui corriendo y corriendo 10K, me sentía bien. Y yo te puedo decir que hasta 2004, cuando voy al campeonato iberoamericano de Huelva, que hago el récord de 3.000 metros planos y 5.000 metros planos, y se abre la posibilidad de ir a Juegos Olímpicos, que eran Atenas 2004, es cuando yo digo, tal vez yo puedo ir a unos Juegos Olímpicos. O sea, yo estaba en el colegio en 5º año cuando mis compañeros me decían, Traña, cuando se vaya a los Juegos Olímpicos, lleva una camiseta con una foto de nosotros y nos saluda y nos manda un saludo y no sé qué. Y entonces yo decía, mis compañeros, yo que voy a estar yendo a los Juegos Olímpicos. Ellos, nada más porque yo voy a Juegos Nacionales, ellos creen que yo voy a ir a Juegos Olímpicos. Y yo en mi mente decía, eso jamás, eso no va a pasar. Cuando ya pasa todo eso y estamos en el 2004 y yo estoy en Huelva y hago el récord, un día hice el récord de 3.000 metros y el otro el de 5.000, y yo en ese iberoamericano quedo, no me acuerdo, creo que 7ª, 9ª, por ahí,
como 18 o 20 atletas y que es un nivel bien alto, como que yo digo, bueno, eso no está tan... Podría ser, existe esa posibilidad. Y yo sigo estudiando, sigo ya llevando luego voy al Mundial en el 2003, voy al Iberoamericano en el 2004, que era el año de Juegos Olímpicos, que se arma un pleito y al final nadie fue de atletismo a Atenas 2004. Y en el 2005 voy a la universidad, ¿verdad? Que ya es como los Juegos Olímpicos Universitarios, que fue increíble, fue en Izmir, en Turquía. Y yo ahí todavía no estoy pensando como en los Juegos Olímpicos porque estoy compitiendo en pista, estoy viendo las marcas que se hacen y yo le digo a mi entrenador, o sea, nosotros nunca vamos a hacer las marcas para ir a los Juegos Olímpicos. O sea, eso está muy lejos de ser. No existía clasificación por ranking ni nada de eso. O si existía era también muy lejano. Y entonces ya yo estoy para graduarme en el 2007. Cuando yo estoy para graduarme en el 2007 de nutrición, en la carrera de nutrición, recuerdo que ya yo digo, ahora sí, Juanca, chao, yo ya el otro año me voy. Aquí no me vuelven a ver más en esta pista. Y entonces me dice, no, mamita, usted no se puede retirar sin antes haber corrido una maratón. Y entonces yo digo, ay, no, una maratón son demasiados kilómetros, yo no voy a correr eso. Ya yo había corrido algunos 21 y me había ido ahí más o menos, pero era muy cansado. Claro. Comparado con los trabajos de pista, cuando yo empiezo a correr un poco más de larga distancia, la velocidad era más relajada y como más llevadera para mí. Y entonces me dice, en eso Powerade, yo creo que ya estaba en reto Powerade, pero yo no me acuerdo ese año, como 2006, dice que el ganador de la masculina y de la femenina va a ganar un tiquete aéreo para ir a una maratón y $700 de viáticos. Entonces yo dije, voy a hacer eso, la gano, corro la maratón y me retiro. Ya, ese es mi cierre. Ya lo tenía todo fríamente calculado. Uno de mis mejores amigos resulta que me dice, ¿qué maratón vas a escoger? Y yo, cualquiera, la que sea. Me dice, yo voy a ir a Disney. Y yo quiero ir a Disney. Porque a mí no me interesaba una maratón para hacer una marca ni para ganar nada. Solo quería hacer una maratón y retirarme. Roy Vargas, que era mi compañero también de equipo, la ganó en masculino, yo en femenino, y mi amigo que iba, Carlos Zamora, de hecho ortopedista, iba con la novia en ese momento, que hoy es la esposa, y la hermana para allá, y entonces él nos dijo que por qué no íbamos todos ahí. Entonces decidimos ir todos a la maratón de Disney. Yo empiezo a prepararme y yo digo, qué bonito esto es súper fácil, qué relajado, correr más despacio, porque claro, cuando uno entrena para 8, para 1500, todo es ácido láctico, En cambio, fondo era más relajado y más llevadero. Y entonces yo empiezo a entrenar. Yo, si me preguntas cuántos kilómetros hice en esa época, no tengo noción. Sí recuerdo que ya hacía como 20,400 o 15 por ahí, y hacía unos cuantos miles y así. Pero no me acuerdo como los fondos largos, no me acuerdo cuánto llegué a hacer. Nos preparamos y nos fuimos para la maratón. Cuando estábamos allá, decíamos nosotros, como no tenemos marca de maratón, nos van a mandar ahí atrás. Entonces pedimos una carta a la federación que nos diera como que nosotros hacíamos, la marca de Reto Powerade, que era media maratón, que nos la certificaran y nos dieron ahí como una carta. Cuando fuimos a recoger el paquete de inscripción, nos dieron un número y le pusieron élite al número para que saliéramos más adelante. En los primeros. Arrancó la maratón y entonces yo veía ese montón de gente y a oscuras, usted no sabe ni de qué van ni quiénes están. Yo sí sabía que la ganaban brasileños normalmente. Y entonces yo Zamora salió en el mismo grupo que nosotros estábamos y ya Roy salió allá adelante rapidísimo. Roy sí tenía ya una marca proyectada. Yo tenía una marca proyectada de 3 horas 10 si no me sentía bien. Yo me puse una pulserita donde va diciendo a cómo hay que pasar cada kilómetro. No habían los relojes de ahora que te dan el kilómetro, o sea, que te lo marcan, sino que yo llevaba un Timex y yo cuando veía que había un rótulo ahí habían millas, entonces yo marcaba la milla.
y revisaba la milla que estaba en la pulsera para el tiempo que quería hacer, que era como 3 horas 10. Para ir calculando. Para no salir tan rápido ni tan lento. Sí. Salimos y yo veía que iba un poquito más rápido de lo que decía la milla. Pero yo decía, es un poquito nomás. Seguía y íbamos como ganando minutos. Y en algún momento Zamora me dice, ya como en la milla 19, 18, me dice, no, yo ya no puedo ir más rápido que esto, me tengo que quedar aquí, váyase usted porque se va a sobrar. Nos fuimos y ahí ya yo alcancé a una canadiense, a una estadounidense y luego alcanzo a una brasileña y cuando yo ya voy como en la milla 20 y tanto, yo oigo a la gente que empieza a decir, second place, y yo hacía, y yo seré yo cómo voy a ir yo de segundo lugar, eso es imposible. Y la gente seguía diciendo y yo dije, bueno, si yo sé el segundo lugar, ¿dónde está el primero? Yo empiezo a buscar en el camino y veo una muchacha que va allá adelante, blanquita, como estadounidense, y digo, si yo soy el segundo y yo la primera, yo la voy a alcanzar. Entonces yo la voy acercando, me voy acercando y veo que dice 26, es 26.2, ¿verdad? En millas. Y yo digo, 26.2, ya no falta nada, yo tengo que cerrar, ¿verdad? Y aquellas recomendaciones de que no corra rápido, no acelere, no haga cambios bruscos en maratón, chao, se quedó atrás. Yo empecé a correr todo lo que podía, la alcancé, la pasé y cuando yo vi fue a Chippy Day con el finish line y ya pasé y la gané. Entonces, cuando yo gano esa maratón, ya cuando yo regreso a Costa Rica, digamos... Perdón, y esa es tu primer maratón y la primera maratón y la ganaste. Sí. Qué chiva. Entonces, cuando yo regreso a Costa Rica, bueno, aquello era como si hubiera ganado los Juegos Olímpicos porque era una conferencia de prensa. Powerade organizó una conferencia grandísima y entonces también el hecho, yo creo que ser la primera y ganarla era impactante porque hacía mucho tiempo que las mujeres no bajaban de 3. Bueno, yo terminé haciendo 2 horas 57 cuando la expectativa eran 3 horas 10. Entonces era muy bueno, digamos, el tiempo en relación a lo proyectado. Y luego, después de eso, pues entonces ya me contacta Corvana para lo que es ellos tenían una campaña del banano de Costa Rica en ¿cómo se llama? En Italia. Y entonces yo termino corriendo. Primero me contactó alguien de Estados Unidos y corrí la maratón de Jacksonville, Federico Ledesma. Y yo corrí primero la maratón de Jacksonville en febrero de ese año, pero luego me contactó Corvana para hacer la campaña del banano de Costa Rica en Italia y yo competí esa maratón y quedé 7ª. Entonces, ahí se empiezan a dar oportunidades que jamás en pista yo hubiese tenido. Y entonces, cuando yo corro en 2:57, mi entrenador me dice, bueno, podría ser que tal vez en esta prueba sí podamos ir a los Juegos Olímpicos. Entonces como que había una pequeña posibilidad, pero la posibilidad se concreta. O sea, estamos hablando que yo en ese momento tengo 27 años. Realmente se concreta hasta que yo corro la maratón de Venecia y hago 2 horas 48. Y la marca para ir a Juegos Olímpicos en ese momento era 2 horas 43, la B, había marca A y B, y 2 horas 37 la A. Entonces, cuando yo corro en 2:48, nosotros dijimos, no, ya 5 minutos de maratón no es nada, porque yo solo he corrido 3 maratones. En unas cuantas más que corra, se hace la marca. Y así, ahí fue cuando yo te puedo decir que aunque empecé a los 13, hasta los 28 años, yo pensé que podía ir a los Juegos Olímpicos. O sea, pasó todo este proceso, inclusive bastantes competencias internacionales, ¿verdad? Ganar centroamericanos, ganar campeonatos centroamericanos, ir a mundiales y demás, y todo. Y hasta ese momento vos dijiste, no, yo creo que sí lo voy a conseguir. Sí, porque, mentiras, fue octubre del 2007 antes de cumplir 28, porque los Juegos de Beijing fueron 2008. Entonces, en el 2007, cuando yo fui en octubre a la maratón de Venecia, y quedo 7ª y además hago 2:48, soy abajo de 2:57 a 2:48, entonces una expectativa de 3:10, bajé hice 2:57. Corrí la segunda fue Jacksonville, 2:52, y cuando voy a Italia, corro en 2:48. Entonces ya al 2:40 y tantos dice uno, bueno,
ya no es tan volado, ya no está como... Y físicamente como vos sentías que sí podías bajar ese... Sí, y el entrenamiento yo lo sentía, a ver, no fácil, pero... Pero no, el cuerpo se adaptaba, el cuerpo se se adaptó. sentía bien, se sentía fuerte y que vos mentalmente también decías, bueno, sí está esa posibilidad, sí lo puedo lograr. Sí, era muy cansado porque es muy largo, pero yo no terminaba muerta. Es más, terminaba más muerta haciendo trabajos para 1500. Ah, ok. Sí. Bueno, y retrocediéndonos un poco, cuando tu mamá en aquel momento te dijo, bueno, puedes hacerlo en 2 años, esa decisión entonces fue sumamente vital para que todo esto se diera. Sí, sí, las mamás que son sabias. Y en algún momento no dijiste, no, bueno, voy a darme un tiempito ahí de descanso deportivo. No, porque como había patrocinador, entonces no había esa posibilidad. Porque si hubieras tomado esa decisión en algún momento, yo creo que tal vez hubiera sido otra historia. Bueno, gracias a Dios no fue así, y que tu mamá te dijo eso porque, bueno, gracias a eso también hoy en día tenemos una gran atleta. Bueno, antes de Olimpiadas, fuiste a representar a Costa Rica en 2 campeonatos mundiales, como lo hablábamos anteriormente, que fue uno en Francia y uno en Japón. Ajá. Después de eso, pasa todo lo que pasó, ¿verdad? Y ya en 2007 más o menos que vas tomando la decisión de que sí puedo ir a unas Olimpiadas, y se empieza a preparar para Beijing. Así es. ¿Y el entrenador qué te dice en ese momento? Dino, Juanca, por él que creía que yo podía ganar los Juegos Olímpicos, pero bueno, yo siempre con los pies en la tierra analizaba todo. Yo siempre he sido muy de analizar en realidad las posibilidades y la realidad. O sea, por supuesto que es súper lindo soñar y me encanta, digamos, como la ilusión, ¿verdad? De todo lo que implica competir, porque uno siempre... O sea, yo siempre creo que cuando llegaba a la línea de meta, yo decía, yo soy la mejor aquí. Así quedara en la posición que quedara. Pero en el punto de salida, yo decía, yo vine aquí a darlo todo. O sea, si me tienen que sacar en camilla porque ya no me dio el cuerpo, que me saquen. Pero digamos, en su momento, cuando hacíamos la planificación, él me decía, sí, podemos hacerlo. Yo voy a Beijing con una wild card. Recuerdo que en ese entonces Neri viene, clasifica, creo que primero. Luego clasifica a Alan, que esa es una gran historia, espero que luego la cuenten por acá. Y lo vamos a tener aquí. Atletismo se divide... o sea, aunque es atletismo como tal, hombres y mujeres juntos, estamos juntos pero no revueltos. Entonces los hombres, si un hombre clasifica, el segundo tiene que ir a haber clasificado. Pero en mujeres no había nadie con marca. Entonces habíamos 3 atletas con posibilidades, se hizo una terna y yo fui elegida como la representante de atletismo femenino. Entonces yo fui con la wild card de atletismo a Beijing. Yo, igual que años anteriores, decía, ahora sí, ya llegué a mi graduación del deporte, voy a Beijing y me retiro. Sí, porque eso es lo que espera cualquier atleta en cualquier disciplina, ir a las Olimpiadas y decir, bueno, ya aquí me gradué como deportista y ya. Sí. Pero en ese momento vos estabas... No, ahí pasaron otras cosas. Entonces, cuando yo llego a Beijing, lo primero que nos dan es un cofre con unos pergaminos y 2 pulseritas. Y yo recuerdo que yo empiezo a leer el pergamino, estaba escrito vamos a ver, en mandarín y en inglés, creo. Y yo ahí medio leo en inglés lo que dice y entiendo que la frases más, frases menos, decía como, si estás aquí, no pienses que este es el final de tu vida deportiva, este es el inicio de tu vida deportiva. Y yo digo, ay, no puede ser. Yo sentía que era como, ¿verdad? Como un espíritu hablándome a mí directamente diciéndome, no se puede retirar. y yo leía, ¿verdad? Y entonces a mí me quedó mucho eso, que el estar ahí, o sea, que el ir a unos Juegos Olímpicos no representaba el final de la vida deportiva de un atleta, sino que más bien era el comienzo de una nueva etapa. Y entonces... yo voy, compito, fue durísimo, el clima estuvo pesadísimo y todo. Y cuando yo termino la competencia, yo me digo, yo quiero ir a Londres, pero haciendo la marca. Porque había ido a Beijing, pero con una wildcard. Quizás si yo hubiera ido a Beijing con la marca, posiblemente sí me hubiera retirado. Pero yo sentía como que no había ido haciendo la marca que pedían los Juegos Olímpicos.
Entonces decido, en ese mismo momento, yo recuerdo estar en el avión de regreso para Costa Rica y le digo a mi entrenador, yo voy a entrenar para los próximos Juegos Olímpicos, pero esta vez yo voy solo si hago la marca. Y me imagino que Juanca en ese momento brincaba de felicidad. Juanca estaba feliz porque eran 4 años más después de que ya yo había dicho chao, me voy. Qué bueno eso, porque tener un entrenador que cree en uno, que lo apoya, que lo motiva y que tiene esa mentalidad, eso es importante para cualquier atleta también. Claro, porque también a veces podría haber sido que él me diga, sí, ya mamita, ya se está muy mayor, mejor retírese. Sí, ya fue en las Olimpiadas, ya fue en las Olimpiadas, ahora voy a seguir con otros más jóvenes, ya usted fue, ¿no? Digamos, él siempre tuvo como que todavía se podía hacer más, que tenía en maratón, es una prueba también para personas con mayor madurez física y emocionalmente. Entonces, en realidad, esas primeras maratones era muy poco para estar ya en unos Juegos Olímpicos. Y yo termino haciendo 2:56, una cosa así, era, 2:52, mentiras, ahí, ajá. Y entonces, yo cuando ya le digo eso a Juanca, me dice, bueno, mañana mismo hago la planificación a 4 años plazo. Y de verdad, o sea, yo recuerdo tener una reunión, tener el esquema de los 4 años que seguían, la cantidad por lo menos de maratones, también pensando en los recursos a los que nosotros teníamos acceso. Ya en ese momento el Comité Olímpico nos apoyaba, ya hubo un cambio de Comité Olímpico, a mí me tocó esa transformación y una época en realidad para mí dorada del deporte, tanto en ruta como el Comité Olímpico. Y empezaron a darse las becas de solidaridad olímpica, tenía el patrocinio de Powerade, tenía digamos, el ingreso de las carreras de ruta que representaban un entrenamiento dentro de los procesos y quedamos claros que íbamos a correr una por mes como un fondo pagado en el proceso, pero no eran la prioridad, que si no se ganaban no pasaba nada, pero que si se ganaba ese recurso se utilizaba para la preparación. Y así planificamos 4 años haciendo, digamos, escala cada año en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Olímpicos. Y Londres fue un ciclo completo que se hizo a cabalidad. Teníamos el apoyo para hacer los campamentos. Fue mi primer campamento en un centro de alto rendimiento en Madrid. Tuve competencias internacionales digamos, muy importantes. A través de Federico Ledesma, el muchacho de Jacksonville, hicimos contacto con un equipo que se llamaba Food Solutions. Entonces yo iba a Estados Unidos a correr medios maratones con un equipo que era de kenianos, etíopes y rusos. Y bueno, yo de Costa Rica, entonces competíamos medios maratones, que eran mi fogueo internacional en medio maratón. Gané varias, hice un par de récords en Frederick y en Dota, vamos a ver cómo se llama ese. Ay, puña, se me olvida. Es en la parte de arriba como pegando con Canadá. No es Minnesota, pero es por ahí. North Dakota. Ajá, North Dakota. Y por ahí corrí varias, o sea, póngale 4, 5, 6 carreras de medio maratón, varias de 10K en Costa Rica. Y elegimos generalmente una de abril. Bueno, yo me senté, hice un análisis de los climas. O sea, maratón lleva mucha logística, claro. Entonces a mí eso me encantaba porque hay mucha ciencia aplicada al proceso de maratón. Entonces yo me senté, hice un análisis, cuáles maratones me pueden servir para clasificar, en dónde hay que competir para estar bien y cuándo es la fecha importante de la maratón principal. Y elegíamos por lo general, yo corrí muchas veces París y Berlín precisamente porque ocupábamos una a inicio de año, que era en abril, y otra, digamos, casi a finales, que era septiembre, y por el clima que había en ese momento, porque ahora es un poco impredecible, pero en ese momento se corría a 5, 6, máximo 10 grados centígrados, y París también, por ahí 6, 7 grados, 10 grados centígrados, que con el tiempo y con la experiencia vimos que eran las mejores temperaturas para competir maratón. Y así fuimos logrando las marcas, las posiciones, los rankings para clasificar. Y yo vengo para la clasificación de Londres, que además era un compromiso conmigo misma, con marca, y si no, no iba.
Si se hacía una terna, yo no iba. De hecho, cuando pasa lo de Río de Janeiro, que se vuelve a hacer una terna, yo digo, no, yo no voy a participar en la terna, porque yo dije, una vez que hice la marca, no vuelvo a participar de otra forma. Entonces, en Londres, para Londres, yo intento la primera vez en París, hice alrededor de 220 o no sé si 230 kilómetros por semana y quedé en posición 11, clasificada en las 10 primeras, quedé en posición 11 y la marca era 2:43:00 y hice 2:43:11. Y entonces no clasifico, pero me quedaban un par de oportunidades más, pero yo estaba súper decepcionada. Yo dije, yo ya no quiero, qué pereza, ya no lo voy a lograr, ya voy a quedar lejos. Y entonces mi entrenador me dijo, no, porque yo había entrenado mucho. Yo para París 2011, un año antes de los Juegos Olímpicos, entrené, yo creo que más que nunca en mi vida. El mayor kilometraje, la mayor cantidad de repeticiones y de veces en el gimnasio. Metimos natación, hacíamos fondos al volcán. Todo lo que existía lo hice. Y para mí 220, 230 kilómetros por semana me parecía que era demasiado cuando la gente corre maratón con 100 kilómetros. Cuando yo cruzo la meta, no hago la marca, pero bajo el récord. Yo había bajado en el 2010 el récord de maratón que tenía 18 años de Vilma Peña. Había hecho... Vilma tenía 2:44 algo y yo hice 2:43. Ajá. 2:43, también alto, 2:43:40. Vengo y corro París y hago 2:43:11. La vuelvo a bajar. Y nos faltaba todavía llegar a la maratón de Berlín, que era la que ya teníamos, inclusive yo ya la tenía pagada, porque ese año esas eran las 2 maratones elegidas. Y me siento con Juanca y entonces yo le digo, yo no voy a entrenar más kilómetros, porque ya yo entrené más, todo lo que mi cuerpo aguanta durante un semestre, unos 5 meses para hacer maratón. Entonces me dijo, no, más bien vamos a hacer menos de 100 kilómetros. Vamos a quedarnos entre 180 y 200, pero vamos a hacer algunos cambios. Yo ya sé lo que hay que hacer para que usted haga la marca. Y entonces yo dije, está bien, porque yo no voy a entrenar más. Pero porque yo ya estaba como un poco, eso que uno llega como al cansancio extremo. Y que uno mentalmente a veces también se autosabotea, que uno dice, no, ya no quiero, ya me... Ajá. Pero bueno, por dicha, Juanca también estaba ahí, siempre motivando y de alguna otra forma empujando. Y entonces me dijo, no se preocupe, no va a hacer más kilómetros, no va a entrenar más, esta fue la base y ahora ya sabemos lo que hay que hacer. Me senté con Víctor López, el de Runners, regresando de allá, él me patrocinaba toda la indumentaria deportiva y en ese momento... Cuando vimos la marca que había hecho, comentamos el proceso, yo recuerdo esas palabras así como si fueran hoy y él me dijo, no, la próxima maratón que haces la marca, porque está sanada, son detalles. Y Juanca le dijo, ¿verdad que sí? Y entonces entre los dos dijeron, sí, la próxima usted hace la marca. Y entonces yo dije, la verdad que yo estoy aquí para entrenar, no para cuestionar. Entonces, de verdad, digamos que solté eso y dije, ok, yo voy a entrenar y disfruté mucho el proceso. Creo que para esa época también trabajé con Laura Moreira, la psicóloga del Comité Olímpico. Laura Moreira, claro. Ajá, y entonces trabajamos y una de las cosas era como un poco, digamos, vencer eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay dolor, cuando hay mucho cansancio? Yo me enfocaba mucho en la meta final y a veces tal vez no estaba disfrutando, ya para ese momento, ¿verdad? Específico. Quizás a lo largo de mi vida deportiva sí, pero para esos procesos con tanto kilometraje, con una ambición tan grande como es ir a los Juegos Olímpicos, yo sí estaba como muy enfocada en clasificar. Y ese es para esa maratón de Berlín 2011, yo dije, ya no me voy a estresar. Si hago la marca, la hago. Si no la hago, no la hago. Yo voy a entrenar y voy a disfrutar. La verdad que mucha gente me acompañaba. Yo hacía pista con varios compañeros, hacía fondo con diferente gente, un domingo con unos, un domingo con otros. Si tenía mucho, unos me acompañaban en la primera parte, otros la segunda. Entonces yo al final me sentía muy acompañada.
Y de verdad, muchas gracias a todas esas personas que estuvieron ahí, porque yo creo que definitivamente yo sola, haciendo fondos, sola, haciendo 25, 30, 400, haciendo 15 miles en la pista, sola, no lo hubiera logrado. Entonces, todo lo hice en pista de asfalto, además, con las tenis que había en ese momento, no había placa de carbono. Y sin embargo, sí, un equipo de apoyo inimaginable. Aparte tenía la hidratación Powerade, tenía mis compañeros que me apoyaban, Juanca supervisando cada entrenamiento. En aquel momento existía Planet Gym, que es un gimnasio en Alajuela, y me patrocinaba el gimnasio. Yo iba 4 veces al gimnasio, 2 veces a natación en el Polideportivo Montserrat, usaba la pista del Poli, casi que, bueno, todas las veces que hacía pista, de hecho, y recorría Alajuela para arriba y para abajo durante todos esos meses hasta que llegó Berlín. Cuando llegué a Berlín era un día espectacular, o sea, hacía un sol divino, pero una temperatura de 6 grados. Y cuando yo estuve ahí dije, yo solo me voy a preocupar por el kilómetro. Bueno, y trabajé mucho con Laura eso, solo preocuparme por el kilómetro que me toca ahora. O sea, el 1, el 2, el 3, no pensar en el 42. Uno por uno. Y trabajamos mucho, que lo hago con mis atletas actualmente, que tengo un equipo de atletismo. Cada 5 kilómetros me decía algo que me motivara, algo que me generara, digamos, o tranquilidad si era que estaba un poco ansiosa, o algo que me automotivara para darle más, ¿verdad? Entonces, fue muy bonita. Esa maratón fue espectacular. Yo pude haber corrido 100 kilómetros porque la verdad, yo corrí en el pace que Juanca me dijo, pero yo pude haber corrido más rápido. Yo terminé esa maratón, me fui a bañar y me fui a comer un bistec, un lomo gigante, cuando otras veces tenía que esperarme hasta las 5 de la tarde para comer porque me dolía el estómago, tenía náuseas, me sentía deshidratada, me dolía demasiado el cuerpo, digestivamente no terminaba bien. Pero Berlín 2011 yo terminé y yo sé que podría haber seguido corriendo no sé cuántos kilómetros más, pero pude haber seguido corriendo más. Yo cerré, cuando yo recuerdo que Juanca me vio en el kilómetro 7, en el 15, en el 21 y luego en el 35. Es un circuito y uno puede caminar dentro. Aunque Juanca no habla alemán ni inglés, pero bueno, él ahí se la jugó y ahí llegó a todos los puntos. Y yo recuerdo que en el kilómetro 37, que me faltaban 5, Juanca me dijo, si se siente bien, dele. Y entonces yo, sí, voy súper bien y yo ya voy por el 37. O sea, nunca supe en ese momento cuál fue el muro, nunca sentí calor, ni dolor, nada. O sea, siempre todos los 42 kilómetros me sentí como haciendo, digamos, no trotando, pero corriendo fluido, sin ninguna sensación de fatiga ni cansancios. Eso sí, siempre pegada, digamos, al pace que me había dado Juanca. Claro. Y fue muy gratificante porque además cuando iba corriendo en esos últimos 5 kilómetros vas alcanzando a las F5, a la F10, a la F20, que son, digamos, las élites. Normalmente pueden haber 50, a veces pueden haber 100. Yo salí en el corral en el corral A, pero digamos no estaba en el grupo élite y fui alcanzando a todas las élites que pude hasta ese momento. Yo no recuerdo, en algunas Berlín quedé de 15, esa no me acuerdo si quedé de 18 y era un año preolímpico, entonces es muy buena posición porque corre todo el mundo. Berlín es una de las favoritas para hacer marca. Y yo recuerdo ver el muro de Brandenburgo y sentir la emoción como decir, ya hice la marca, pero aún en ese momento yo decía, hasta que no cruce la meta, no he hecho nada. Entonces me contuve, pasé la meta y cuando ya pasé la meta, ya toda la gente que estaba a la par mía le decía, hey, clasifiqué a los Juegos Olímpicos. Y la gente me decía, ¿en serio? Y yo, sí, soy de Costa Rica, clasifiqué a los Juegos Olímpicos. Yo a todos los que, o sea, de ahí hasta que está la parte donde entregan a uno la medalla, yo, o sea, como la más, o sea, atacada, yo le decía a todo el mundo y la gente me decía, de hecho me encontré un tico que me dijo, hey, sí, yo tengo un amigo en Costa Rica, yo soy costarricense, pero vivo acá, y me dijo que una costarricense venía a intentar la marca para ir a los Juegos Olímpicos. Y yo decía, sí, soy yo, y lo hice. Y yo gritaba como la más loca, y la gente me volvía a ver, pero yo decía, ay, nadie me conoce, no importa. Y de hecho, yo casi siempre donde le toman a uno fotos con la medalla,
yo no, o sea, yo veo ahí que toman eso, pero nunca, porque no las pienso comprar, entonces no poso ni nada. A veces en otras sí, pero digamos, antes de ese día yo nunca pasaba por ahí, entonces yo cogí mi medalla, me puse ahí, me tomé fotos, me puse para un lado, me puse para el otro, me tomaron 800 fotos, porque yo dije, yo no sé cuándo vaya a volver a pasar algo así en mi vida, y lo disfruté 1000%. Sí, además de la emoción es porque hiciste una maratón que disfrutaste desde el kilómetro 1 hasta el final. No fue una maratón sufrida como Exacto. algunas otras y que fue la maratón que te dio la clasificación. Sí, hice mi récord personal, bajé el récord nacional por tercera vez consecutiva en ese momento, hice la marca para ir a los Juegos Olímpicos, o sea, como decimos aquí, matamos 3 pájaros de un tiro. Bueno, y además de eso, ya una vez en los Juegos Olímpicos te toca hacer la bandera de Costa Rica. Sí, Londres fue increíble. Yo creo, y ahora que uno oye mucho como a la gente de neurociencia y bueno, del tema de verdad de la inteligencia emocional y de todo eso, que realmente al final todo esto es mucho como la actitud que tienes desde el día 1, porque si yo me acuerdo la actitud que yo tuve desde el día 1 para París 2011 y la actitud del día 1 en el proceso de Berlín 2011 fueron muy diferentes. Cuando yo empecé París yo era como, quiero hacer esa marca y digamos, sí con ambición, sí con empeño, sí con disciplina y dedicación, pero aferrada a algo como no con paz y con alegría y con gratitud, sino como muy necesito eso y punto. Muy y a forzado. veces muy forzado y como muy aferrado. A veces te aferras tanto a algo que como que lo ahogas, ¿no? Y creo que así fue París para mí. Hasta me vino el periodo en París, o sea, todo salió mal, porque todo fue muy, muy exigido, digámoslo así. Cuando yo empiezo el proceso de Berlín, yo, digamos, todo es más fluido, todo es como, la verdad que yo tengo que agradecer que estoy haciendo esto, cuánta gente no lo puede hacer, qué bueno que tengo esos amigos que me acompañan a entrenar, qué bueno que Juanca tiene el chance para dedicarse a esto, que tengo patrocinio, que el Comité Olímpico me apoya, que la Federación me apoya. Entonces, que mi familia me apoya. Entonces, al final, cuando ves hacia afuera y hacia adentro y todo va fluyendo, de esa misma energía positiva va trayendo otras cosas positivas. Entonces, yo vengo, clasifico con la marca. Obviamente mucha cobertura de prensa, me toca un año de muchísima prensa, de mucha comunicación. Powerade hace un despliegue, digamos, también de información, entonces mucha publicidad. Se hace, digamos, se elige al atleta, bueno, estaba el gobierno de Laura Chinchilla, que era mujer. Generalmente ahora va un hombre y una mujer como abanderados en los Juegos Olímpicos por un tema de inclusión a nivel internacional, pero en aquel entonces era o un hombre o una mujer y generalmente habían sido hombres. Entonces coincide, no sé, que hay una presidenta, que me eligen como mujer representante abanderada, digamos, de Costa Rica. Ese año me acuerdo que doña Silvia González, que era la secretaria, se encargó de todo el tema de vestuario y para mí, yo sé que tal vez para todos digan, el mío, los Juegos Olímpicos en los que yo participé fue el mejor vestuario, pero bueno, para mí el mejor vestuario de todas las ediciones de Juegos Olímpicos en los que Costa Rica ha participado fue la del 2012, entonces nos dieron un traje espectacular, lindísimo, que se lucía muy bien en la pista roja de atletismo y además viene la empresa Procter & Gamble, no sé si se acuerdan, un anuncio o un comercial que tenía y tu mamá, ¿cómo es? Es un anuncio que se hace de que la mamá es el centro o de la preparación o es la clave para que el atleta llegue hasta donde llegue. Entonces ellos hacen unos comerciales, yo hice uno para Costa Rica, lo hicimos en Guatemala con mi mamá. Porque ellos hicieron una actividad donde entrevistaban a los atletas, entrevistaban a las mamás y la relación que tuviera como más fuerza, elegían a esa pareja, por así decirlo. Y mi mamá fue elegida. Entonces,
o sea, además de que hago la marca, me eligen como abanderada. Mi mamá es elegida con un acompañante, entonces va mi hermana menor a acompañarme a los Juegos Olímpicos y ellas están con todas las otras mamás de todos los países latinoamericanos en un hotel, atendidas con un guía y todo. Entonces, digamos, pudieron ir a la Villa Olímpica y conocer donde yo estaba viviendo esos días, digamos, de Juegos Olímpicos. Vieron mi competencia y además estuvieron en la clausura porque hicieron una rifa interna y se ganaron. Mi mamá se ganó la entrada porque hacían cosas para ir a partidos o actividades. Y entonces mi mamá se ganó la de la clausura. Entonces, para mí Londres representa, digamos, todo ese montón de cosas positivas que se dan desde que tienes una actitud para hacerlo de manera de que una actitud de voy a hacerlo y si es para mí, es para mí. Y si no, no pasa nada. Porque creo que ese fue como lo que yo pensé. Yo voy a luchar por eso con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, pero si no, no pasa nada. Sigo adelante. Y creo que eso fue muy, muy, muy bonito. Qué bonito, bueno, qué gran historia. La verdad es que estoy súper entretenido. El tiempo, yo ahorita voy a llorar. No, el tiempo nos gana un poquito. Vamos bueno, yo como gran fan que soy tuyo, como gran fan que soy del deporte, te voy a pedir un autógrafo, ¿está bien? Ok. Y después de esto vamos a tomar una fotico también. Puede ser en esta. Si me regalas un autógrafo. Como sea. Sí, como sea, si nos quieres escribir algo o poner tu firma. Y bueno, quiero agradecerte por esta apertura del día de hoy, por dedicarnos este pequeño rato acá, que espero que las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo, que lo estén disfrutando también, esta gran historia. Yo estoy súper entretenido, el tiempo se nos va muy rápido, nos gana lamentablemente. Yo hablo mucho. Se nos va muy rápido. Pero bueno, no, nuevamente muchísimas gracias. A veces se nos van algunos temillas ahí porque son tantas cosas, ¿verdad? Que de las que quisiera uno hablar. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, Gaby, y para ir cerrando, yo quisiera, bueno, ahorita que vos me estás hablando tanto de tu mamá, bueno, nos tomamos la foto primero. ¿Se me dice? Esta cámara aquí. Eso, muchas gracias. Okay. Bueno, y para ir cerrando ya, vos ahorita que me hablabas tanto de tu mamá, doña Luisa, ¿verdad? Y qué tan importante es el apoyo en toda la carrera de Gabriela Traña, el apoyo de doña Luisa, de don Valentín, ¿verdad? Para que vos puedas tener esta historia que nos estás contando el día de hoy. Es gracias también a ellos, ¿verdad? Que son sumamente importantes para cualquier atleta o cualquier persona que decida tener estas grandes, no sé, experiencias en lo deportivo, puede ser en lo académico, ¿verdad? En cualquier situación de vida, los padres, esos apoyos siempre son sumamente importantes. Sí, bueno, yo creo que los papás son fundamentales y bueno, ahora que entreno gente y veo, digamos, como la intención, ¿verdad? Del papá o la mamá por apoyar a su hijo, a veces o sea, quieren hacer tanto que más bien tal vez entorpecen el proceso. Yo creo que esa fue la clave de mis papás. Sí, mi papá cuando yo empecé a correr, él me acompañaba a trotar a 15 minutos y así, ya cuando ya corría una hora ya él no iba tanto, pero esa parte también que como dices no alcanza para contar tanto, ese acompañamiento sin exigencia. O sea, yo creo que para mí la clave o sea, para mí el significado de apoyo es que mis papás estaban ahí. O sea, estaban ahí para mí. Mi papá para si me tenía que acompañar, si me tenía que acompañar a alguna competencia, cuando podía, porque nosotros éramos muchos, entonces no era como que siempre podían ir a los eventos, eran muy pocos, ya más grandes, digamos, sí fueron a más. Pero el rol que mis papás jugaron en mi vida deportiva, yo diría que fue un acompañamiento sin exigencia, sin malestar. O sea, si a mí no me iba bien, mis papás jamás se iban a enojar conmigo ni a decirme por qué no ganó, por qué no
Es más, mis papás ni siquiera llevan un control de tiempos. Ellos, si usted les pregunta en ese momento cuál es mi marca maratón, mis papás no la saben. En cambio, uno a veces ve a un papá que le lleva ahí al chiquito como si fuera el entrenador. Mis papás cero estrés con eso. O sea, mis papás, como le digo, no necesitan saber el tiempo para demostrar que me quieren, que me apoyan, que me desean lo mejor. Entonces, si a mí no me iba bien, mi mamá decía, es que esa chiquilla seguro tal cosa, es que no sé qué. O sea, siempre había, o sea, era súper vacilón, aunque yo estaba consciente de que tal vez no había entrenado lo suficiente o la otra persona tenía más cualidades, no sé, cualquier cosa. Pero para ella, yo creo que una de las cosas que yo puedo decir hoy es que para mis papás, o sea, para mi papá, mi mamá y mi entrenador, yo cuando estaba ahí en la pista era la mejor. O sea, no había nadie mejor que yo para ellos. Y eso se siente desde que, sin decir una sola palabra. Entonces a veces los papás están ahí, ay, vamos, usted es la mejor, pero están, ay, no, aquella le va a ganar, no sé qué. Con solo que lo piensen, yo lo siento así, con solo que lo piensen, eso puede pasar. Entonces, siempre fue un apoyo genuino, desinteresado. No es que querían que yo ganara para que tuviera una beca y que ellos no tuvieran que mantenerme o pagarme los estudios. Nunca nada de eso. Solo querían que me fuera bien. Verla feliz. Para que yo fuera feliz. Entonces yo creo que eso es un mensaje también para los papás que escuchan este podcast. Si quieren apoyar, háganlo de corazón, como si fueran ustedes. O sea, ¿cómo les gustaría a ustedes que los apoyen? No que le exijan, no que tiene que ganar, no que le estén señalando los errores o qué tiempo hizo. Para eso está el entrenador. Esa es la función del entrenador. Y el entrenador es el que hace los cálculos y el que hace el análisis y la estructura. Los papás son para apoyar, para abrazar cuando no te fue bien y para abrazar cuando te fue bien. Claro. Y para hacerlo sentir eso, que uno es el mejor atleta del mundo, pase lo que pase. Ok, buenísimo, muchas gracias. Bueno, ya lamentablemente estamos llegando al fin. No sé si te quisieras quedar con algo, lo que hemos conversado hoy, del podcast, de todo. Bueno, son muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que la frase que recordar es volver a vivir, ya sé que estoy así emocionada de acordarme de muchas cosas que a veces uno no siempre trae, digamos, al día a día, y felicitarlo, ¿verdad? Por esta iniciativa y por este emprendimiento, porque me parece muy bonito. Ya he visto los de algunos de los atletas que han pasado por acá, a quienes conozco, admiro y respeto porque los he visto competir, porque tengo la bendición de ser amiga de muchos de ellos. Y, o sea, muy bonito que también otros costarricenses pues los escuchen, porque las historias de cada uno son diferentes, tal vez coinciden en algunos aspectos, pero es muy enriquecedor siempre escuchar cómo vive la persona el deporte desde su perspectiva y cómo llegó hasta donde llegó. Yo creo que ninguno es un ser extraordinario ni diferente. Creo que nos hace pensar que todos podemos llegar a donde queramos, con trabajo, con disciplina, con dedicación. Y creo que esa parte es muy bonita, así que muchas gracias, porque esto es gracias al trabajo que también hacen ustedes con toda esta estructura. Y como yo siempre le he dicho a la gente que hace, digamos, periodismo, publicidad y todo esto, si esto no se comunica, pues de repente se queda como ahí entre las personas solo más cercanas, pero eso es multiplicar el impacto de lo que pueden generar algunos mensajes, algunas situaciones o experiencias de vida con las cuales tal vez alguien se identifica y puede decir, tal vez no en lo deportivo, tal vez puede ser en lo académico, tal vez puede ser en lo cultural, y decir, bueno, la verdad que si yo tengo una meta y tengo un objetivo, voy a luchar, y si no sale, saldrá en otro momento. Creo que hay una frase que a mí siempre me ha marcado mucho de un atleta que entrenaba con Juanca también, y él decía, lo que está para uno, está para uno. Trabaje, vívalo, disfrútelo, pero al final, si la vida te lo va a dar, ahí va a estar para vos.
Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias por esta conversación. La verdad es que la he pasado muy bien. Bueno, y repito, se nos van muchos temas que teníamos ahí. Nos faltó París 2024, pero nos es faltó otra historia. París 2024, sí. Eso fue una maratón recreativa. Recreativa, sí. Bueno, también nos faltó hablar de Record, que hoy en día tiene actual Gabriela, la universitaria, ¿verdad? Tiene varios récords que todavía los tiene vigentes y bueno, y muchos otros temas, pero bueno, tal vez en algún otro momento podamos coincidir y hablar un poquito más sobre eso. Cuando guste. Y bueno, nuevamente agradecerle por compartir y por dedicarnos este ratico aquí al podcast y a las personas que nos están viendo y escuchando. Un placer, un placer. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, pues no, recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Atléticos Podcast llegó a ustedes gracias a